Bienvenido, no sé quién sea, vamos a empezar. Eh, Vamos a empezar orando, después una pequeña alabanza y después vamos con la palabra. Eh, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos hoy ante tu presencia, Señor, pidiendo por esta reunión, pidiendo por los hermanos que se van a conectar, Señor, para que sea de bendición para todos, Señor Jesús, para que todos estén eh, edificándonos, para que todos estemos edificándonos unos a otros, Señor, orando unos por otros, Padre. Yo te pido que lo que has expresado en mi vida, en mi corazón, Señor Jesús, se ha expresado el día de hoy a través de mi boca, a través de mis palabras, Señor, y que sea de bendición y de edificación para tu cuerpo, para tu iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, te alabo, te bendigo, Padre, porque tú eres digno, eres el único digno y el único que puede ser alabado. Toda honra y gloria sean para ti, Señor Jesús. Amén. Voy a poner una alabanza, ya sé que a algunos no les gusta, pero a mí me gusta mucho poner alabanzas. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Una cosa quiero y eso buscaré, solo habitar aquí por siempre. Quiero estar rendido, postrado a tus pies, y solo habitar aquí por siempre. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso eres, Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Oh, oh, oh. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Oh, oh, oh. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Oh, oh, oh. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor
mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso, estamos enamorados de ti, enamorado estoy, hermoso, hermoso. Mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso, cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miramos a ti, todo lo transformas, todo lo haces nuevo, todo se transforma en nuestro interior. Bueno, hermanos, yo creo que espero que les haya gustado la alabanza. A mí me gusta mucho. Ah, ok, Marito. Pues el tema de hoy es, muchos dicen que la gran comisión es hacer discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y que hay muchas partes, muchas personas que hablan sobre ser discípulos y cómo llegar a ser un discípulo de Cristo, ¿no? De Jesús. Hay versículos en la Biblia, por ejemplo en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Igual en Marcos, en Lucas, en Mateo 8:19-20 dice, y un escriba se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En Lucas 9:57-58 dice, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras no tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. En Mateo 8, del 21 al 22 dice, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, en Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En primera de Pedro 4:2 dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las personas humanas, sino para la voluntad de Dios. Y podemos citar muchos más. Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y
Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Y Filipenses 3, 7 al 8 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, vemos cómo nos hablan de muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Lo primero es, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es muy, muy significativo, porque como les he dicho, les dije al principio, muchos dicen que tenemos que ser discípulos, pero en la Biblia ni muchas personas nos dicen exactamente qué es ser un discípulo, ¿no? Tú dices, bueno, tengo que ser un discípulo, pero ¿cómo llegas a ser un discípulo? Hay muchas cosas en la palabra que nosotros repetimos porque muchos lo repiten, ¿no? Como somos reyes y sacerdotes, pero ¿qué es un rey? ¿Qué es un sacerdote? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades? O es que el hombre es cabeza de familia, ¿no? Pero, ¿qué es ser cabeza de familia? Y ya lo leímos también aquí, que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pero bueno, centrémonos en lo que es ser un discípulo. Si vemos en los 4 evangelios, los discípulos de Jesús, Mateo, Juan, eh, Lucas y los hijos del trueno y otros, eh, hacen muchas cosas, pero para ser alguien, si ustedes pueden leer, eh, Mateo va, Jesús va y le dice a a Pedro y a su hermano que están echando las redes, echen las redes, dice Pedro, yo, pues, no he pescado nada, pero por tu palabra lo haré, y echa las redes y pesca mucho. Y después deja todo lo que hizo y sigue a Jesús, porque él sabe que es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, pero no es el Hijo de Dios. Entonces, realmente quiere ser un discípulo, primeramente, veamos qué hicieron los discípulos de Jesús. Lo siguieron, y después viene algo que es muy difícil para el ser humano hacer, que es aprender de alguien más. Porque que lo siguieron todos sus discípulos, Juan, Pedro, Felipe, todos empezaron a seguirlo. Pero ¿por qué lo seguían? Porque querían aprender de él. Porque empezó a enseñar Jesús, empezó a decir que el reino de Dios está cerca y que nos arrepintamos, que es lo mismo que Juan el Bautista hacía. Pero empezó a dar parábolas, empezó a dar palabra, empezó a dar todo esto. Y los discípulos de él lo empezaron a escuchar y empezaron a aprender de una persona, de Jesucristo. Por eso muchos eh, confunden, porque los discípulos de Cristo fueron 12 que aprendieron de Jesús. Después los 70 que siguieron aprendieron de esos 12 que Jesús mandó. Pero antes de mandarlos, ustedes pueden leer Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Ellos empezaron a aprender y hasta Jesús les decía, no sé si se acuerdan, dos cosas muy significativas. Cuando les dio de comer a los 5,000 y empezaron a seguir a Jesús, y Jesús les dijo, ¿saben qué? Me están siguiendo a mí, no por lo que yo hablo, sino porque les di de comer. Y muchos se fueron, dejaron de seguir a Jesús. Y hasta les dijo a sus 12 discípulos, ¿ustedes también quieren dejarme? Y los 12 les dijeron a Jesús, ¿cómo? Si nosotros vemos que tú hablas la verdad, que hablas de parte de Dios, que tú eres el Hijo de Dios, no podemos negar eso, y queremos seguirte porque queremos aprender de ti. Entonces, después, en, en, en otra parte,
le dice la parábola de la tierra, ¿no? Del sembrador, le dicen así, que es que la semilla cae en el suelo, en el camino, en un camino con abrojos, en un camino empedado y en una buena tierra. Y sus discípulos le dicen, bueno, pues dinos qué significa porque ni entendemos nosotros. Y él le dijo, ¿cómo que no entienden si han andado conmigo? Y por último, el versículo que dice, eh, Jesús tomó, y eso creo que está por lo menos en Lucas, en Mateo y en Marcos, estoy seguro, en Juan no me acuerdo, que tomó, se quitó su manto y se puso una toalla y lavó los pies, y cuando llegó a Pedro, le dijo, Pedro, no, no, Señor, ¿cómo crees que me vas a lavar los pies? Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener nada de mí. Y él dijo, bueno, entonces lávame todo. Y él le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, no es necesario solamente los pies porque ya te he lavado con la palabra. A ustedes ya los he lavado con la palabra. Entonces, cuando Jesús dice eso, perdón, cuando ya los he lavado con la palabra, es que ellos ya empezaron a aprender de Jesús. Por eso Jesús también le dijo a Pedro que era importante y era necesario que él se fuera, que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios, sufriera y que muriera, porque así mandaría un consolador, mandaría a alguien que nos ayude a llegar a esa verdad, porque hoy en día, por ejemplo, nos podemos conectar en este tiempo por este medio, por el internet, pero si yo me dijera, Marta o Pedro, ven a mi casa ahorita en este momento, pues no podría, no puedo yo porque estoy aquí, no puedo estar en otras partes. Y Jesús siendo humano, porque también era humano, además de Dios, tampoco podía dividirse, tampoco podía ir de casa en casa, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, un hermano platicaba que si Jesús tuviera que ver a cada creyente en el mundo, hoy en día, hoy, tendría que usar casi 20 años de su vida para tener una plática de 1 minuto con cada creyente en este mundo. Pero cuando Él nos dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera alguien, el Consolador, el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo está en casa ahorita está aquí en mi casa, está en casa de ti que estás viendo, en casa de los que están escuchando el mensaje el día de hoy. Entonces, realmente era necesario y era de nuestra bendición, era para nuestro bien que el Espíritu Santo, ¿no?, viniera, porque Él está en este momento, en este preciso segundo, está en casa de todos nosotros. No necesita más de un segundo para estar con cada uno de los creyentes, de los que están orando, de los que estamos predicando, de los que estamos hablando. Entonces era necesario. Pero regresando al punto, disculpen, siempre hablo un poquito de más. Regresando al punto, cuando los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles que Jesús hizo, aprendieron de Jesús. Porque un discípulo es el que aprende de un maestro, aprende de alguien. Por eso Pablo, ven que decían que era discípulo de Gamaliel, porque él aprendió la ley, la Torá, toda de Gamaliel. Entonces, es muy importante todo esto, porque cuando tú empiezas a aprender, empiezas a ver la verdad que trae la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, Jesús mismo, y entonces empiezas a aprender. Y yo se lo comentaba una vez a mi esposa, que por cierto le mando saludos y felicitaciones. Eh, le decía yo, cuando Dios tiene un sueño, nace alguien para cumplir ese sueño. No porque Dios no quiera o no pueda cumplir un sueño, sino porque Dios nos da la oportunidad de ayudarlo.
de ser esa persona, de ser esa persona que cumpla ese sueño de Dios. Y es muy bonito si lo piensas muy bien, porque Dios te dice, participa en el sueño que yo tengo, haz esto, ¿no? Y lo demuestro, y se demuestra la palabra sola, ¿no? Cuando eh, llama a Abraham, él tenía un sueño, una gran nación. Cuando llama a este Jacob, tenía en mente las 12 tribus de Israel. Cuando llamó a José, tenía el sueño de que su pueblo Israel no sufriera de la hambruna que iba a padecer el mundo. Y David, Saúl, Samuel, Ruth, Esther, todos tenían un propósito, un sueño de Dios en sus vidas que cumplir, al igual que todos nosotros. Pero primero Jesús llamó a sus discípulos. Después esos discípulos aprendieron del maestro, porque un discípulo hace eso, aprende del maestro. Y después, ¿qué hacen los discípulos? Murió Jesús y decía Jesús, es necesario que, no, la palabra, la escritura dice que irán al pastor y las ovejas se irán, se dispersarán. Pero esas ovejas, ya sabemos, Pedro, Juan, todos sus discípulos, se dispersaron para dar la palabra de Dios. Y después, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? Vivieron lo que aprendieron de Jesús. Empezaron a caminar en fe, en lo que decía Jesucristo. No solo en la palabra, no solo en una Biblia, sino en lo que habían aprendido del Señor. Y empezaron a vivir. Y está el libro de Hechos que habla de todas las cosas que hicieron los discípulos y Pablo, que también fue un apóstol llamado por Jesús y que él aprendió de Jesús. Yo estoy seguro que en esos días que estuvo ayunando ciego en esa parte en esa casa, en donde luego lo llamaron, y que después él va con los discípulos, porque en Hechos dice que él subió a Jerusalén y fue con los discípulos de Jesús y aprendió de los discípulos. Entonces, vemos cómo Pablo aprende de los discípulos, no nada más de Jesús, sino de los discípulos. Y es lo que Dios les decía, o sea, el hombre somos muy necios, somos muy testarudos, de decir, bueno, voy a aprender y solo del Espíritu Santo, de nadie más. Si el Espíritu Santo no me habla, no me dice, no, es que yo no voy a confiar en hombres y te citan, ¿no? Que maldito el hombre que confía en hombres y muchas cosas. Pero obviamente debemos de aprender de alguien. Yo, en lo personal, he aprendido de mucha gente, ¿no? De Prince, David Paulson, Watchman Nee, Francis, de mi pastor Abraham, de Jorge Aguilar, de muchos. He aprendido, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo idolatre a esas personas que digan, no, es que, por ejemplo, mi pastor es bien sabio, es único, no. Mi pastor también tiene, bueno, el pastor de la congregación donde voy, ¿va? También tiene errores porque pues todos somos humanos. Yo a veces digo, pues es humano y Dios lo hace y Dios me lo muestra. Ya se equivoca el pastor de mi congregación y digo, es que es humano. No es como Jesús que es perfecto, ¿no? Pero Él me ayuda a entender ciertas partes que yo no puedo entender de la palabra y yo veo la voz de Dios, oigo la voz de Dios y la mano de Dios en Él. Como les digo, he aprendido de varias personas, no solamente de una persona, pero es eso, tener un corazón enseñable. El corazón de un niño es un corazón que necesita aprender y muchos estudios lo dicen, ¿no? Que uno empieza a hablar porque oye, ve y aprende de sus padres que hablan en español. Entonces aprende español. Y sus padres hablan en inglés, van a aprender inglés.
y así sucesivamente, ¿no? Si tú le hablas en español, en inglés, en francés a tu hijo, en alemán, en chino, en lo que tú quieras, él lo va a aprender, porque lo va a estar viendo, porque tiene un corazón que enseñable, no es un corazón duro que dice, no, yo no voy a aprender este hermano, ¿por qué voy a aprender de él? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a darle tiempo, mi tiempo, a un hermano o a una hermana? Si yo sé que pues, me aprendo de Dios, aprendo de su palabra. Y es ahí donde entra el orgullo, en donde entra la arrogancia del hombre. Pero en fin. Entonces, un discípulo es quien aprende de su maestro. Después vive lo que aprendió. Porque si tú nada más te quedas con la palabra, ah, sí, yo ya la sé, ya me sé de memoria la Biblia, ya la he leído 7 veces, ya la he estudiado 50 veces, ya esto y aquello. Pero no vives la palabra, no la haces rema como el hermano Francis decía, vívida o algo vívido en tu vida. No vas a pasar por eso la misma palabra, la misma escritura dice que la escritura mata, pero el espíritu vivifica, porque te hace vivir la palabra, te hace vivir por fe, por lo que estás creyéndole al Señor. Entonces, realmente es algo muy bonito. Entonces, quedamos, el discípulo primero aprende. Antes de cualquier otra cosa, aprende. Dios te va a ayudar y te va a llevar a hermanos y hermanas en donde tú vas a aprender algo que Dios quiere que tú aprendas para poderlo transmitir. Porque esa es la tercera parte. Primero aprendes, después lo vives y ya que lo vives, entonces ya tienes la facultad de transmitir lo que has vivido de la palabra. Antes no puedes. Antes es muy difícil. Es como si yo a un niño de 8 años le digo, oye, este, eh, vamos a hacer un examen de cálculo diferencial cuando no lo ha visto, ¿no? En tercero de primaria todavía no ves cálculos diferenciales. Perdón, hermanos, ay, que me levanté muy temprano. Entonces, cuando tú aprendes, como les dije, de los maestros, por ejemplo, yo aprendí de Derek Prince, que si tú crees y se lo pides a Dios, Él te lo va a dar. Lenguas, dones, palabra, entendimiento, muchas cosas, pero si tú lo crees, pero si tú se lo pides a Él creyendo, Él te lo concederá. Claro que no estoy hablando de casas, ni de coches, ni de nada de eso, ¿no? Ni de millones, ni nada de eso, sino de lo que Dios quiere que tú aprendas. Ok, bueno. Entonces, el discípulo aprende, porque si no aprendes, no enseñas, no puedes enseñar, no puedes dar lo que tú no tienes. Tienes que aprender de otros para poder dar, para poder enseñar. ¿Ok? Después vivirlo. Hay eh, un hermano, un amigo que quiero mucho, que está viviendo cosas muy difíciles, pero cuando él empieza a leer la Biblia, va a notar que va a decir, ay, pero algo así estoy viviendo. Ah, es que eso ya lo viví yo. Y es que Dios te hace vivir la palabra, ¿no? Hace que vivas la palabra continuamente. Porque si tú no aprendes, vives, no puedes enseñar, no puedes transmitir. Esa es una de las cosas que Dios te da al leer la Biblia y a vivir la Biblia. ¿Qué puedes transmitir? Lo que la Biblia, lo que tú aprendes, lo que Dios te enseña. A través de hermanos, a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de oraciones, a través de muchas cosas. Entonces, un discípulo es alguien que aprende de un maestro o de varios, el que vive lo que está aprendiendo, o sea, como dice la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Vivimos la palabra, la hacemos y después podemos transmitirla a otros.
Podemos transmitir la fe, el Espíritu Santo, transmitir lo que Dios nos ha dado, el amor, la paz, la mansedumbre. La paz, la mansedumbre. Eso lo podemos hacer, transmitirla. Pero antes tenemos que aprenderla y luego vivirla para poder enseñarla. Y eso es lo que hicieron los discípulos, los apóstoles de Cristo, Pedro, Pablo. Aprendieron, la vivieron y la transmitieron a otros. Para que esa palabra sea viva en la vida y en otras partes, ¿no? Y rápido como un comentario, ¿no? Eso es ser un discípulo. Alguien que aprende de su maestro, vive lo que aprendió, o sea, lo hace por obras y lo transmite a otros. No, no a lo mejor igual que como te lo transmitieron a ti, sino con tu vivencia, con tu experiencia lo vas transmitiendo. Y bueno, y como les dije, terminando ya este tema, si ustedes van a Levítico y se ponen a ver, las ofrendas son 5, la, el holocausto, la ofrenda del cereal o del alimento, la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado y la de expiación. Eh, las primeras tres son muy... Las últimas dos las sabemos, ¿no? O sea, has pecado contra Dios, ve y arrepiéntete, ¿no? Es la ofrenda del pecado. Si has hecho algo en contra de alguien, de tu hermano, ve y pide perdón a ese hermano y a Dios, y estás haciendo una obra de expiación. Ajá. Primeramente tienes que hacer eso para poder hacer las otras tres, que es el holocausto, que es entregar tu vida a Dios completamente, o sea, es entregarte a Dios. El holocausto era todo para Dios, se quemaba todo, 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 todo para Dios del sacrificio. El sacrificio de alimento habla de que una parte era para Dios y una parte era para el prójimo. Ujú. Porque a Dios le agrada que tú ayudes a los otros. Ayudes con lo que sea, dinero, comida, bebida, con ropa, visitándolo, orando por él, predicándole. Y esa es la ofrenda de alimento, ¿no? Tú aprendes, tú aprendes y entonces otros pueden decir, podemos decirlo así, comer de ti, lo que tú hablas de Dios, porque tú ya lo aprendiste, ya lo sabes y ya lo puedes hablar a otros y puedes alimentar a otros, como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Por la gracia y por el Espíritu Santo. Y ya el último, eh, la ofrenda de paz no es que es para que hagas las paces con Dios, no. Es que tú ya estás en paz con Dios. Y como tú ya estás en paz con Dios, pues puedes ir a ofrendarle. Ujú. Puedes ir y decirle, Señor, te doy esto, una alabanza, una oración, algo que le agrade a Él. Y una parte es para Dios, otra parte es para el hermano, para un tercero, pero otra parte también es para ti. Y eso es cuando ya estás bien con Dios y con los hombres, puedes ir en paz, ¿no? Y dar esa ofrenda. Y eso es lo que, si ustedes ven, es lo que hacían los discípulos. Aprendían, vivían, enseñaban, y después eh, se entregaban al Señor, ayudaban a otros, no, ciegos, paralíticos, mudos, y al último eh, estaban tan en paz, tan en shalom, ya le apagué, estaban en paz, en shalom, con Dios y con los hombres que podían llevar algo más, tanto al hombre como a Dios, pero quedaban en paz también ellos, quedaban y eran bendecidos por Dios. Ujú. Entonces, eso es, a grosso modo, lo que es ser un discípulo.
Porque si ustedes ven en los capítulos, en el capítulo que les dije de Mateo, perdón, dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien me busca, si alguien quiere caminar como yo camino, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, o sea, ya no buscamos lo que nos agrada a nosotros, ¿no? Yo le decía a unos pastores, es que a veces nosotros no vemos lo que hay atrás de alguien que está predicando, como el hermano Francis, o como las personas que predicamos por este medio, estudios, meditar en la palabra, o sea, son muchas cosas que a lo mejor nosotros, por ejemplo, en mi caso tengo que trabajar, tengo que ayudarle a mi amada esposa, tengo que hacer, pero me doy tiempo para Dios. Ajá. Entonces, a veces me niego a mí mismo porque digo, ay, tengo que hacer, quiero hacer esto y digo, no puedo porque tengo que estudiar, tengo que preparar una prédica, etc. Y imagínense yo que trabajo, o sea, un pastor que está dedicado al 100% a la obra del Señor, se niega constantemente, ¿no? Porque si tú vas y buscas a un buen pastor, a un buen hermano, a un siervo de Dios, pues él te va a atender. Él siempre va a estar atendiéndote, ¿no? Sean 3, 4 de la mañana, ahí va a estar contigo. Porque es lo que haría Jesús. Entonces, negarse a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, muchos dicen, es que tomar la cruz es como tomar eso mm, que me es difícil hacer, ¿no? Pero ya hablamos de negarse a sí mismo, ¿no? A veces, como les dije, yo soy muy tímido al hablar y pues estoy grabando y, y me sale espontáneamente, ¿no? Muy natural. Pero tomar su cruz, tomar la cruz, es simplemente ir a lo que Dios te mandó a hacer. A lo mejor a ti te mandó a ser un empresario, a lo mejor dices es que no me gusta, o un maestro, o yo qué sé, muchas cosas. Y no me gusta estar rodeado de hermanos, no me gusta la gente, no me gusta que me estén viendo, y no me gusta que digan, y no me gusta que critiquen, y no me gusta esto, y no me gusta aquello. Pero simplemente estamos haciendo lo que Jesús nos dijo, ¿no? Tomar esa cruz, tomar esa responsabilidad, por ejemplo, el de ser esposo, es una gran responsabilidad porque tienes que amar a tu esposa, tienes y amarla como Jesús amó a la iglesia, ¿no? Como tú quieres. Tienes que ser proveedor y no solamente de dinero, no solamente de la palabra de Dios, o sea, no solamente proveer de algo, sino también de tu presencia, también físicamente tienes que estar con ella, protegerla, ser protector, ¿no? Valiente, esforzado, o sea, tienes que aprender, y esa es tu cruz, esa es parte de la cruz. Igual, las mujeres tienen que aprender a sujetarse a sus maridos, a hacer ayuda idónea, a amarlos, a respetarlos, o sea, no es así como el mundo de que ya eres esposo y pues tú mandas y la última palabra la tienes tú y no es como dice el mundo, ¿no? De que, ay, sí, mi vida. No. Tú tienes que ir con Dios, tienes que llevar por un buen camino a tu esposa, a tus hijos. O sea, algo que a lo mejor a muchos no nos gusta, que es la responsabilidad, porque ser marido, ser esposa, conlleva una responsabilidad que conjuntamente tienen que educar a hijos y llevarlos por un buen camino, pero además, pues, como hombre y como mujer, como decía la hermana Graciela, todos tenemos un camino que seguir, esa cruz. Y además de todo eso, si Dios te encarga un ministerio, a lo mejor predicas, a lo mejor vas a evangelizar, a lo mejor das algo a los pobres, a lo mejor diezmas en tu iglesia, sirves en tu iglesia, porque después, si ustedes notan, los discípulos aprendieron, vivieron, transmitieron, pero después sirvieron a los demás, que es lo que les decía del holocausto
del perdón, de las ofrendas de alimentos. O sea, sirven a los demás. Pablo, Pedro, servían a los demás, iban a donde estaba la necesidad y ayudaban, servían, porque como les dije, si tú vives, transmites, pero realmente no sirves para ayudar a los demás, para servir a los demás, pues realmente no estás sirviendo y no sirves al propósito de Dios, que es servir a los demás. Jesús sirvió a los demás. No se quedó solamente con que yo soy el maestro, yo soy el que habla o el que alaba, el que danza, el que esto y que aquello, ¿no? Sino que con su ejemplo demostró la humildad de él y demostró que, pues, no era mucho lo que, eh, lo que el maestro tenía que hacer, sino reflejarlo en su cotidianidad, perdón, en su vida. En su vida tenías que reflejar eso. Entonces, después de eso, obviamente salen los líderes, ¿no? Las personas que llevan, dirigen hacia un camino, hacia el camino, hacia Jesús. No hacia no hacia uno en específico, sino a Jesús, que es el único camino. Te dirigen hacia ahí. Entonces, realmente vamos a llegar a ser discípulos cuando entendamos que tenemos que aprender de alguien más, ¿no? Yo he aprendido mucho de Francis, he aprendido mucho de la hermana Graciela, hasta de mi amigo Mario, he aprendido mucho. Entonces, de muchas personas he aprendido. Y yo he dejado que me enseñen esas personas. Porque si no te dejas enseñar, tampoco puedes transmitirlo, vivirlo. Porque lo primero es eso, eh, aprender de un maestro. Muchos dicen, aprendamos del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo te lleva, pero el Espíritu Santo también te lleva hacia las personas adecuadas para que te enseñen ciertas cosas que la Biblia dice, pero no entiendes, o a lo mejor la Biblia no lo dice, pero Dios te lo quiere mostrar a ti. Ujú. Como cómo utilizar la sal, o los pactos, o por qué tienes que diezmar. Entonces tú ves y puedes entender, no, yo no tengo que diezmar, porque no es ley, porque no es un mandamiento, pero trae bendición a tu vida y trae bendición a otros. Y eso puede ser, como les decía, una ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque estás en paz con los hombres, estás en paz con las iglesias, con los templos, con los pastores, y estás en paz con Dios y llevas tu ofrenda, tu diezmo, y es algo que le das a Dios, que le das al hombre, pero que tú recibes también como bendición. Entonces podría ser una ofrenda de paz, eso, ¿no? Como les dije, no es para que vayan a sus iglesias a darlo todo, sino a dar un poco de lo que Dios les dio, ¿no? Regresarlo. En fin, pero bueno, es ser un discípulo, pero no nos quedemos solamente en ser discípulos, sino ser siervos, servidores y después líderes, porque es lo que Dios quiere, que así empecé a crecer su iglesia, ¿no? Los 12 discipularon o enseñaron a los 70, en donde estaba Esteban, en donde estaba Mateo, en donde estaba ¿cómo se llama? Bueno, muchos, Nicodemo, estaba que le impuso las manos a Pablo, y el mismo Pablo fue a Jerusalén a aprender de los discípulos de Cristo. Entonces, primero aprendamos, vivamos, transmitamos, y después sirvamos, y después convirtámonos en una ofrenda nuestras vidas hacia el Señor. Ese es lo que Dios trajo a mi vida para compartirles, hermanos. Y bueno, no sé quién esté del otro lado del micrófono, y si quiera compartir algo, quiera decir algo, lo puede hacer. Ya.
Hola, hermano, bendiciones, soy Graciela. Bendiciones, hermana. Ahorita mi esposa quiere Este, también compartir algo. Usted primero, dígame. bueno, pues, yo quisiera darle toda la honra, toda la gloria, todo el honor a nuestro Dios, a Dios, darle la honra, decirle gracias, Señor, porque nos cuidaste, nos protegiste esta semana, nos guardaste, nos diste comida, nos diste techo, Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, muchas gracias. Gracias por permitir ser cuerpo, Señor, ser parte de tu iglesia. En el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo, bendito Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor. Muchas gracias. Que seas tú bendiciendo, Señor, la vida de mis hermanos. Y pues, rápido, hermano, le quería compartir que en Romanos 8, 32 dice, 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Un poquito por lo que hacen en lo de prosperidad, ¿no? Pero entendamos que Dios es Dios creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas. El problema es el corazón. Si mi corazón está anclado en las bendiciones, en el dinero, obviamente que el Señor conoce los corazones y el Señor lo que más ama o lo que ama es a la criatura, el alma, que no se pierda. Y pues, si nosotros estamos, Él provee, el Señor da. Sí, sí puede dar todo lo que sea. Hay ministerios, hay gente que con su dinero, con el dinero de Él, hacen cosas para otros, para ayudar a los necesitados. Entonces creo que los ministerios son muy amplios, son muy diferentes y pues en la semana estaba hablando con mi hijo acerca de Pedro y acerca del amor, porque cuando Pedro le negó y cuando volvió a encontrar Pedro al Señor, le dice, ¿me amas, Pedro? Y le preguntó muchas veces, ¿me amas, Pedro? Al final le dice, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y qué importante es conocer y sentir el perdón y el amor del Señor, porque solamente sintiendo el perdón, el amor, el verdadero amor que restaura, podemos seguir adelante y hablar del amor del Señor, porque lo que hizo el Señor con nosotros fue amor. No nos vio lo que éramos, nos miró y como dice, que le amamos porque Él nos amó primero. El amor que tiene Él es el amor que nosotros debemos expresar hacia los demás. Y por supuesto que somos un cuerpo y como cuerpo, como la iglesia de Cristo como cuerpo, hay diferentes dones y aprendemos de unos de otros. Por eso es que nos reunimos como hermanos, hay reuniones de hermanos para permitir que el Espíritu Santo fluya a través de todos y nos, por medio del Espíritu Santo que está morando ahí en la iglesia, Él va dando la revelación y va dando el entendimiento. Entonces, pues muchas gracias por el tema. Si es todo lo hace el Señor, todo lo hace a través de su Santo Espíritu. Bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor Jesús y bendito su Santo Espíritu que nos guía. Bendito Señor que nos guardas, que nos limpias, que nos llenas con tu amor y que nos ayudas, Señor, a vencer todo, porque ¿qué seríamos nosotros sin su gracia? ¿Qué seríamos nosotros sin que el Señor nos haya venido a rescatar y a redimir con su sangre preciosa? Tenemos que desarraigar de raíz todo aquello que nos lastima, que no nos ayuda,
porque son legalidades que cuando el demonio está en el trono, cuando uno ora y le pide ciertas cosas al Señor, uno tiene ciertos anhelos, uno ora y le pide, pero llega el acusador, ¿no? Y le dice, no, porque tiene esta legalidad y no lo puedes bendecir. Y el Señor, que es justo, pues no lo hace, porque Él es justo, Él es un Dios de orden. Entonces, pues muchas gracias, hermano. Le mando un abrazo muy fuerte a su esposa. Dios y el Señor Jesucristo nos siga guiando, guardando y bendiciendo. Bendiciones, hermano. Dios la bendiga, hermana. Y bueno, mi amada esposa quiere decir algo. Adelante, mi vida. Muchas gracias, Dios los bendiga. Toda honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar reunidos de nuevo y que nos bendice tanto con su amor, con su provisión y con todas las experiencias que tiene preparadas para nosotros. Pues yo quería enfatizar la importancia de, de discernir, de anhelar, de buscar y de entregarse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nosotros, bueno, mi esposo y yo he hablado varias veces de que salimos de doctrinas erróneas y sin duda que el Señor lo permitió con un propósito. Ya después de esa experiencia nosotros vemos todo muy distinto. Ha llegado de una manera hermosa a nuestras vidas por medio de una congregación, respuestas a nuestro corazón en muchas formas, respuestas a nuestras necesidades de muchas maneras. Y vaya, en nuestra vivencia, sin duda que sabemos y ahora más con el fallecimiento de mi mami, pues veo claramente que dejamos todo lo material, o sea, dejamos todo lo material. Sin embargo, también es una vida material, es una vida material y espiritual en la que, pues si Dios nos da, nosotros tenemos que saber quién nos lo está dando y pedirle su guía para saber qué hacer con lo que nos da y tratar de bendecir y de retribuir eh, a quien Él nos va indicando. O sea, el anhelo creo que a pesar de que pasamos muchas tribulaciones, mi esposo y yo, los primeros años, que bueno, yo no sé qué tenga preparado el Señor para nosotros, nunca dejamos de reconocer que Él era nuestro Señor y estábamos pasando por muchas situaciones difíciles, pero él permanecía ahí, como que ya dónde, o sea, como decían los discípulos, ¿a dónde iremos si solo tú tienes vida eterna? Y vivimos extremos, ¿no? Extremos, lo contrario a la prosperidad, lo vivimos, nos empobrecimos, o sea, nos arruinamos, digamos, algo así, económicamente, pero, pero no era una, digamos, considero perspectiva adecuada y completa, porque pues tuvimos experiencias muy fuertes y ahora que también donde nos congregamos sabemos que es importante bendecir al necesitado y lo hacen, eh, también tenemos como mucho cuidado, ¿no? De esta cuestión de la prosperidad. O sea, los extremos no parecen, ¿cómo les diré? Pues sabios, ¿no? En los extremos o en las exageraciones hay, creo, pues una deformación de la perspectiva, de la visión, no sé. Y no tiene que ver con ser tibios. Nuestro corazón puede estar ardiendo por el Señor y creo que eso es el lugar más importante del tabernáculo, ¿no? Está en nuestro interior ese santo de los santos. Jesús lo puso dentro de nosotros, Yeshua, Jesús, Jesus, o sea, lo puso dentro de nosotros. Y es a través de su precioso Espíritu Santo que podemos tener acceso al Padre. Es hermoso lo que nos dio, es un tesoro tan grande. Y empezar a ver frutos después de la búsqueda es también como para darle toda la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Para mí, los últimos días con mi mami fueron un fruto muy grande
Y yo veo tanta vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque uno como, no sé, creo que mi esposo ya lo mencionó, uno es sombra de la sustancia, o sea, el Antiguo Testamento es la sombra y la sustancia está en el Nuevo Testamento. Entonces, si ya se pedían cosas en el Antiguo Testamento, se piden más con Jesús. Y es muy importante ver cómo todo el tiempo se habla de Cristo, de principio a fin. Y no por eso nos vamos a volver, ¿cómo se llama? Mesiánicos ni nada por el estilo. No, 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 ni judaizantes, claro que no. Pero es hermoso ver cómo Dios habla en cada libro. Y este tema, sí hablaste, ¿no? Sobre todo de Levítico, de la santificación, es tan importante para, para comprender todo lo que nos pide el Señor. Y sí, claro que una parte del modelo de oración perfecta, no me sé exactamente el versículo, pero es, y líbranos, Señor, de todo mal, líbranos y guárdanos, no nos metas en tentación. Vaya, ahí estamos hablando contra el enemigo, pero sí ha llegado un punto en el que se vuelve tan importante alabarlo, adorarlo, buscarlo, darle la honra, buscar bendecir, empezando por casa y también a los hermanos, interceder y conocerlo más, enamorarnos más de Él, porque también sin Cristo no podemos amarlo como Él lo pide. Y es el primer mandamiento. Y es amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, ¿no? O sea, ¿eso cómo puede entenderse? Ya no lo entendemos, Beto y yo, como empobrecernos y darle todo a un pastor. O sea, no. Es que todo lo que hagamos, lo que Él nos da, que no nada más es dinero, sino muchas cosas, nos da vida, nos da salud, nos da tiempo, que sea para honrarlo a Él, que sea para que, como Él nos creó, para lo que nos creó, podamos agradarle, ser un holocausto. Y sí, Él sabía, como seguramente lo dijo Beto, Él sabía que íbamos a fallar. Y desde el principio estaba este sistema de las ofrendas. Antes eran animales, ahora son recursos. Necesitamos que la palabra de Dios siga viva, necesitamos que no la reemplace la inteligencia artificial, necesitamos que sigan habiendo hombres y mujeres de Dios que puedan dedicarse a la palabra, dedicarse a vivir, a estudiar y servir al Señor. O sea, de algún modo, pues como levitas de este tiempo, no sé, sé que hay mucha discusión al respecto, pero si somos llamados a ser sacerdotes, pues conforme al Dios, conforme el Señor nos haya dado, pues de eso compartir. Y Y pues bueno, o sea, que Dios nos libre de estar apegados a las riquezas, pero también que nos libre de no obrar con sabiduría, también para para las riquezas que nos da, o sea, que son muchas, ¿no? No nada más es dinero, pero también es dinero. Y que ese salario que nos da, pues primero sea lo mejor y lo primero para el Señor. Donde el Señor nos indique, antes de estar en esta congregación, lo hacíamos. O sea, Dios, Espíritu Santo, dinos a quién, dinos a dónde. Y Y Él pues nos manda, nos guía, lo pone en nuestro corazón y Él es fiel y nos da más y no nos ha dejado, o sea, descansamos en Él porque Él no nos ha dejado. Y sin embargo, vemos que hay momentos de necesidad, momentos de abundancia y el mismo Pablo pasó por ellos, el mismo Pablo pasó por sé vivir en abundancia y en escasez. Y dando gracias a Dios, ¿no? Dándole la honra a Dios. Y creo que es un propósito que tiene con nosotros el que podamos agradecerle. Yo le agradezco por este día más, por este año más, por mi amado esposo, en verdad, él está forjándolo, transformándolo, llenándolo de su amor, vaya, yo siento que el Señor me ama tanto a través de mi esposo y a través de los alumnos, a través de los hermanos. Es mucha bendición la que nos da y aunque hubo momentos muy duros, Él dijo, ahora ya vas a conocerme, ¿no? De otra manera, a través de su amor, de su verdad, de su fidelidad, de su abundancia, de su paz en el corazón que da, de su entrega total que tiene hacia nosotros y pues entre más comemos, más hambre tenemos. Hay que buscar esa santidad es esencial para poder
llegar a conocerle más y ser útiles, vasos para su honra queremos ser. Y pues bueno, pues gracias por el mensaje, gracias Espíritu Santo, gracias amor por el mensaje. Te amo mucho y gracias hermanita Graciela por sus oraciones, por sus comentarios. No siempre he podido estar, estoy a punto de terminar una fase de trabajo muy fuerte y de muchas experiencias fuertes estos meses, pero pues les agradezco su paciencia y aquí estoy de nuevo y gracias. Toda honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, por siempre y para siempre. Amén. Gracias. Amén, hermanita, pues le mando un abrazo muy fuerte y lo único que creo o he aprendido es rendirnos a los pies del Señor. Como dice su palabra, dice, y me hallaréis, me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo corazón. Y Él promete quitar los opresores y sanar la tierra. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque me está permitiendo soltar, me está permitiendo entender que Él es amor eterno, que Él es misericordioso, vasto, suficiente, que Él ama, como dice, Él ama al dador alegre, Él ama al dador alegre, pero al dador alegre de todo, no solamente de dinero, sino el dar la vida a Él y decirle, Señor, seas tú dirigiendo mis pensamientos, seas tú dirigiendo mi corazón, seas tú dirigiendo mis acciones, seas tú el Señor de mi vida. Creo que de eso se trata, de tener esa, rendirnos a sus pies. Lleva un tiempo, despojarse de uno mismo. Es una tarea diaria leer su palabra, aprender a buscarle. Yo al menos le tengo un profundo agradecimiento al Señor porque nos miró y nos rescató y aquí estamos. Así es que no me canso de decir, Señor, tuya es la honra, tuya la gloria, tuya la alabanza. Padre eterno que estás en el trono, a ti la adoración, a ti la honra, a ti la gloria. A ti la honra, Señor. Gracias por el amor, gracias por darnos a tu Hijo amado, gracias por derramar tu sangre, gracias por venir a esta tierra, gracias por tomarnos en tu mano. Gracias, Señor. Te pedimos en esta mañana por tu iglesia, Señor, por todos aquellos que te sirven, Señor, por sus necesidades. Te pido por mis hermanos, Señor. Te pido por el hermano Francis, te pido por el hermano Alberto, por su esposa, por sus necesidades, por sus anhelos, porque tuya es la gloria, Señor. Que todo sea conforme a tu voluntad, Señor, y entrego esta semana, Señor, que empieza mañana. Señor, acompáñanos en todo momento, que seas tú a través de nuestros labios, que seas tú, Señor, que tú nos tomes y nos uses conforme a tu voluntad. Bendito Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, santo, digno de todo honor, de toda alabanza. Gracias, Señor, gracias porque nos permites leer tu palabra, porque nos das el aire, Señor. Tenemos tanto que agradecerte, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que nos sigas ayudando a rendirnos, a soltar, Señor, a soltar todo lo que nos ha lastimado, a permitir que tu Santo Espíritu entre como respiramos el aire, Señor, que tu Espíritu Santo entre, que invada nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Bendito seas, eterno Dios. Bendito seas. En nombre de Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, sí, y ahora la hermana Graciela para despedirnos. Muchas gracias, hermana, y no sé si alguien más quiere decir algo más o como dice el hermano José, damos por terminado este bello tiempo con nuestro Señor.
Bueno, nos estamos viendo, hermanos.